Señor. Póngase de pie, vamos a entrar de una vez a la lectura que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo número 24. Lucas 24, y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 12. Le pido que lo lea juntamente conmigo, son solo 12 versículos. Lucas 24, del 1 al 12, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellos y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Vamos en oración. Gracias, oh Dios, por este hermoso pasaje, donde por primera vez nos dimos cuenta que la tumba estaba vacía. Ayúdanos, Señor, en este momento a poder entender cuál es el mensaje para nosotros en estos versículos. Te pido, Señor, que sean tus palabras, no las mías. Ayúdanos, Señor, en este momento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ser receptivos al mensaje. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Al fin llegamos a este momento. ¡Wow! El Señor ha resucitado. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mi amado hermano, la resurrección no es solo una cosa más en las que creen los cristianos. Es la cosa que creemos. No es una historia que se encuentra en la Biblia. Toda la Biblia se apunta a eso. La resurrección no solo fue una de las cosas que vino a hacer Jesús en una grande lista de otras cosas más importantes, fue el propósito de su venida. Mayor que todos los milagros, que todas las sanaciones, el milagro más grande que podemos encontrar en la Biblia, más poderoso en la historia de todo el universo, fue levantar al Hijo de Dios de la muerte. Gloria a Dios. Él vive y Él reina para siempre. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que la resurrección es algo que aún los ángeles anhelan mirar. Mucha gente se podría tal vez enfocar en el dolor que Jesús sintió en la cruz, el sufrimiento corporal, los latigazos, la humillación. Y todo esto tiene su porqué, sí, y tiene su lugar, pero aún todas esas cosas, todo ese proceso, el camino a Gólgota, pierde su significado sin la resurrección. La resurrección es el evento que distingue al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Porque si Jesús nada más murió en la cruz, pero no fue levantado de entre los muertos, entonces era un simple maestro más. Tuvo buenas enseñanzas, fue un buen maestro, pero hasta ahí se queda. Pero como dice el himno, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive.
Miren, la tumba de Mahoma está llena. La tumba de Buda está llena. La tumba de Confucio también está llena. Pero la tumba de Jesús está vacía. ¡Wow! Mis amados hermanos, este es el centro del Evangelio. Que Cristo murió y fue sepultado y se levantó al tercer día. La tumba vacía es el comprobante contundente para el mundo entero que ni la muerte pudo contener. Él es el poderoso de Israel. Jesús no solo fue un maestro más, Él es el vencedor. Él es el triunfante. Él es el victorioso. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Jesús no está vivo, mis amados hermanos, estamos perdiendo el tiempo aquí. Damos lástima. Estamos creyendo un cuento de hadas, un mito, una leyenda. Pero como Él sí ha resucitado. Primera de Pedro 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos, escucha esto, una esperanza no muerta, viva. Tú has nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron, el viejo hombre quedó atrás, y nuestra esperanza en Dios no es como un deseo de cumpleaños donde cierras tus ojos y esperas que te den el regalo. No, es una certeza. Nosotros no esperamos en un Dios muerto. Nuestra esperanza es una esperanza viva. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es vivo. Nuestro Señor no es una estatua, no es alguien que está guardado en un museo, en un gran templo. Nuestro Señor es el primogénito de entre los muertos. Todos los seres humanos han vivido y han muerto, pero Él no. Él es el alfa y el omega, el principio y el final. Nuestro Redentor vive. Y porque Él vive, sus palabras son fidedignas. Él es digno de alabar porque triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el enemigo. Y ahora, hoy en día, más que nunca, cuando vemos y vivimos en un mundo lleno de desesperación, de temores, de incertidumbre, de virus, hoy más que nunca, iglesia, tenemos que estar segurísimos en qué es lo que creemos. Porque déjame decirte que estos son tiempos peligrosos. Todo está cerrado, pero eso no quiere decir que el enemigo está dormido. Dios es soberano y Él tiene todo bajo su control. Pero Él nos ha dicho que tenemos que estar listos para lo que viene. La persecución de la iglesia está cerca. ¿Están preparados? No se sorprendan cuando llegue el día donde nos tachen como los intolerantes, los fanáticos, los locos. No se sorprenda cuando en nombre de una supuesta falsa justicia cierren todas las iglesias y ya no nos dejen congregarnos. Pero así como los creyentes del primer siglo, aún enfrentando muerte segura, no se detuvieron en predicar las buenas nuevas porque sabían de que su Señor había resucitado. Así mismo, tenemos que predicar con ese fuego ardiente en nuestro ser, porque la hora ha llegado y ahora es cuando Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora es la hora. ¿Cuándo es que demuestras tu fe? ¿Cuando todo te va bien? No. La hora de demostrar tu fe es cuando todo no va bien. Mi amado hermano, ¿tú eres uno de ellos? ¿Vas a ser partícipe del avance glorioso del reino de Dios? Pues déjame decirte que aunque llegue la hora más negra, la Biblia dice que ni las puertas del Hades podrán detener la iglesia del Señor. Nuestra bandera
la que levantamos en alto, es la bandera de Cristo. Y su luz triunfante nos guiará hasta el fin. Entonces hoy en este día quiero que veamos este pasaje, que veamos qué fue lo que pasó. Vamos a ir a ese momento cuando aquellas primeras testigas se dieron cuenta de que algo sucedió ahí. Y el propósito de este estudio, mis amados hermanos, como siempre, no es solo darles información, no es solo llenar nuestras cabezas o pegarnos en el pecho, sino ponerlo en práctica y llevar mucho fruto. Y para que estemos preparados para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo tan perdido. El evangelio glorioso de un Cristo que no está muerto, sino que está vivo. Entonces vaya conmigo con su vista ahí en sus Biblias a Lucas 24. Y ahí vamos a encontrar el testimonio divino que Dios quiere que conozcamos, para que aquellos que habríamos de creer, o sea, tú y yo, estemos 100% completamente, sin ninguna duda, ciertos que la resurrección de Jesús es real, que no nos quepa la menor duda. Entonces, Lucas 24, una cosa más. Hermanos, Dios nunca te pide que tú dejes, cuando vengas a la iglesia, que dejes tu cerebro en el carro. La Biblia, la palabra de Dios, es veraz y es capaz de pasar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de escrutinio riguroso, porque es la verdad de Dios. No tienes que dejar tu razonamiento atrás. La palabra de Dios es verdad y es poderosa. Amén. Entonces, veamos qué fue lo que pasó. Versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Ok, hasta ahí. ¿Qué día de la semana era? El primero. ¿Y qué día es el primero? Domingo. ¿A qué hora? Muy de mañana. ¿Y qué traían con ellas estas mujeres? Especias aromáticas. Ok, estamos en domingo, muy de mañana, y estas mujeres, ¿qué iban a hacer? Iban al sepulcro donde supuestamente tenía que estar el cuerpo de Jesús y traían consigo especias aromáticas. Ahora, antes de que te duermas o te preguntes, ¿qué tiene que ver esto con nada? Bueno, gracias por preguntar. Estos detalles, mis amados hermanos, aunque no lo parezcan, son muy importantes. ¿Por qué? Pues como les dije antes, la resurrección del Señor, como es el mensaje central de nuestra fe, entonces debe de ser un evento histórico comprobable, ¿verdad? Debemos de poder encontrar evidencias históricas que comprueban que esto es cierto, ¿no? Por ejemplo, si en Lucas 24 nosotros leyéramos algo como esto: érase una vez en un lugar desconocido, en un monte que no sabemos, con unas personas que no tienen nombre. No, ¿ves la diferencia? Eso no es lo que nosotros tenemos aquí. Los autores de los 4 evangelios, el propósito de haber escrito estas cosas bajo la inspiración del Espíritu Santo es dar un testimonio de qué es lo que pasó, para que nosotros, 2000 años después, nos pudiéramos dar cuenta qué fue lo que pasó en verdad ahí. Y que cuando nosotros juntamos todas las evidencias que necesitamos, podríamos comprobar que aquella cosa sí pasó, que Jesús en verdad resucitó. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nombres de las testigas, tenemos la hora, tenemos el día. Pero si la Biblia fuera vaga y no nos diera hechos que podríamos comprobar, entonces podríamos concluir
que esto es un mito, que esto es un invento, alguien soñó un día y escribió estas cosas. Pero aquí lo que tenemos es un testimonio fidedigno, inspirado por Dios, preciso y no vago, sino con lujo de detalles. Y si ustedes quisieran, más noche, podrían ir a los libros de la historia y comprobar si estas personas mencionadas aquí en este pasaje eran personas verdaderas, si los lugares de los que estamos hablando son lugares verdaderos. Por eso, mis amados hermanos, ese detalle de que llevaban especias aromáticas no es un detalle insignificante, sino que es un detalle importante. Ok, entonces recapitulemos y de ahí seguimos. Es domingo, por la mañana, muy temprano, el lugar es una tumba. ¿Y saben qué? Jesús ni tenía dinero para comprar una tumba. ¿Sabías tú eso? Tuvo que pedir una tumba prestada. A ver, díganme ustedes, ¿quién en este mundo pide una tumba prestada? ¿Acaso las tumbas después del uso se regresan? Es un poco chistoso. ¿Quién pide préstame tu tumba que después te la doy? No, si es que la vas a usar es porque ya no la vas a regresar. Todo hombre que es metido en una tumba no sale de ella, ¿verdad? Pero este sí. Y sabemos incluso de a quién le pertenecía la tumba. Le pertenecía a un hombre rico que se llamaba José de Arimatea. Entonces, tenemos lugar, hora, nombre de la tumba, nombre de los testigos. Ok. Leamos entonces otra vez, sabiendo todo esto, el versículo 1. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ok. Paremos aquí. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué llevaban con ellas especias aromáticas? ¿Por qué? Bueno, la tradición era, después de que un cuerpo moría, lo preparaban para sepultarlo con especias aromáticas para que después de cierto tiempo el cuerpo no diera un olor feo, no apestara después de la decomposición. Y como sabemos que después de la muerte de Jesús, que fue un viernes, a unas horas de que comenzara el sábado, o sea, el Shabbat, donde nadie tenía que hacer nada, tuvieron que hacerlo de una manera rápida. Entonces las mujeres no tuvieron la oportunidad de hacerlo de la manera apropiada. Todo pasó muy rápido. Entonces, ¿por qué las mujeres van? Van con toda la intención ¿de qué? De terminar lo que habían comenzado, porque no se hizo bien, de terminar de procesar o preparar, el cuerpo de Jesús con aquellas especias. Ojo, no te pierdas esto. Ellas iban a terminar el trabajo de preparar el cuerpo, ¿pero por qué? Porque ellas, como cualquiera de nosotros, esperaban que después de 3 días, donde tú dejas un cuerpo muerto, ¿verdad que ahí lo vas a encontrar? Lo vas a hallar donde lo dejaste. Y eso es importante, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque cuando nosotros leemos en la mitología o en una leyenda o una historia inventada de un tal héroe que hizo algo, siempre omiten cosas que pudieran ser vergonzosas para el protagonista. Pues este es un detalle vergonzoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si Jesús andaba por todo Israel diciendo que Él iba a resucitar, y ahora sus discípulos o sus discípulas iban a su tumba para terminar de preparar el cuerpo que ellos pensaban que todavía estaba muerto, ¿qué quiere decir eso? Que ni ellas creían en lo que Él acababa de decir. Si todo esto es una leyenda, si todo esto es un mito, ¿no crees que los autores de la Biblia hubieran omitido eso? Es más, les aseguro que no hubieran dejado el descubrimiento de su cuerpo en manos de mujeres. ¿Saben por qué? Porque en aquellos tiempos el testimonio de la mujer no era tomado con autoridad como el de los hombres. Eso lo que hace es que nos
le agrega credibilidad al suceso. También el hecho de que son mujeres refuta una teoría que dice que se robaron el cuerpo. Porque acuérdense que había un platón de soldados romanos cuidando aquella tumba y había una gran piedra en la puerta de aquella tumba, ¿se acuerdan? Entonces, todos estos detalles importan para que tú sepas exactamente lo que pasó y para armar el caso con las pruebas, con los hechos y con la evidencia de que esto de la resurrección de Jesús es un hecho. Ok, sigamos. Eso es solo el primer versículo. Vamos rápidamente al versículo 2. Versículo 2 dice, ¿qué pasó? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Acuérdense, ellas iban con todas las intenciones de terminar de preparar el cuerpo muerto de Jesús para dejarlo ahí sepultado. Pero ahora viene lo bueno. Versículo 3, hoy sí. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ups, no está ahí. También pon atención en eso. El hecho de que no hay intención de parte del autor del Evangelio de tratar de hacer que este sea un suceso extravagante. No dice, cuando llegaron las mujeres, se escuchaban voces angelicales y aleluyas por doquier y brilla. No, no dice nada de eso. Todo normal, ordinario. Llegan al lugar y la piedra está removida ya. Pero todavía no se daban cuenta qué es lo que había pasado. Se acercaron a la tumba ¿para qué? Para hacer lo que habían llegado a hacer. Ellas no tenían expectativas de no encontrar el cuerpo ahí. Ni siquiera se acordaban de las palabras de Jesús. Pero es en el versículo 4 donde las cosas cambian. Mira el versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, o sea, ellas están confundidas. Llegaron a hacer algo, el cuerpo no está ahí, la piedra está removida, están perplejas, están confundidas. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Qué pasó aquí? Ni se les ocurre, ni les pasa por la mente lo que ha pasado. Se están rascando la cabeza. ¿Y qué pasó? He aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Versículo 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, y yo quiero que todos lean esta parte conmigo, digan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otra vez, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ok, aquí está. Los ángeles les hacen una pregunta, porque los ángeles saben que Jesús andaba por todo Jerusalén predicando el reino de Dios, y los ángeles saben que ellas saben que Jesús dijo lo que dijo de su resurrección. Entonces, los ángeles están asombrados, que ellas están perplejas, y le hacen una pregunta para que ellas despierten. Y la pregunta es, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta pregunta creo yo que nos deberíamos de hacerla tú y yo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis amados hermanos, yo creo que muchas veces buscamos a Jesús entre los muertos, así como aquellas mujeres. Pensamos que podemos encontrar a Jesús en lugares muertos, con nuestros actos religiosos, con nuestras buenas obras. Pero sabemos que la Biblia dice que ninguna de estas cosas nos llevarían a Jesús, ni nos llevarían a tener un encuentro con el Dios viviente. Porque Dios es el Dios de los vivos. Es decir, Él no puede ser hallado por muertos espirituales.
Solo alguien que ha sido revivido por Cristo le puede hallar. Solo los que, como Él, han sido hechos partícipes a la resurrección, pueden hallarlo. Estas mujeres están buscando al Rey que vive en medio de los muertos. Y la pregunta que los ángeles le hacen provoca un despertar espiritual en ellas. El despertar que ellas necesitaban. Y yo no quiero echarle toda la culpa a ellas. Yo creo que tenían razón por la que estaban en una temporada de duda. ¿Qué es lo que pasó antes de esto? Acababan de presenciar la muerte de su líder, de su maestro, la muerte de Jesús hace 3 días. Todos sus discípulos estaban tristes y desanimados, podríamos decir. Él ya no estaba con ellos como había estado con ellos antes. Ya no lo podían sentir, ya no lo podían tocar, ya no podían hacer conversación con él. Y de igual manera, creo que muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Como a veces nos pasa, podemos empezar a caminar y a ver las cosas con los ojos de la carne. Muchas veces dudamos y eso nos entristece. Por veces sentimos como sus discípulos sentían, que Él está lejos, que Él no nos puede escuchar. Las circunstancias que nos rodean a veces nos desaniman. Todo lo que está pasando en el mundo, si tú te pones a enfocarte en las cosas que están pasando, te vas a desanimar. Porque lo estás viendo con los ojos o a través de los ojos de la carne. Y si no estamos viendo con los ojos de la fe, podemos dudar incluso de las promesas y las palabras que Jesús nos ha dado. Pero así como los ángeles les hicieron aquella pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo creo que de igual manera es hora que ya dejemos de basar nuestra fe o basar nuestra confianza en Dios en las circunstancias que nos rodean, en cuánta gente llega a este lugar, porque no caminamos por vista, dice la Biblia, sino que caminamos por fe. Es tiempo, yo creo, que despertemos, que renovemos nuestra confianza en Dios, que nuestra devoción, nuestra hambre, nuestra sed por Dios crezca. Yo sé que todos estos meses han sido difíciles, pero la Biblia nos da una promesa. ¿Y sabes cuál es? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay nada que pueda detener la iglesia del Señor. Primera de Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. No dejes que solo porque las promesas de Dios tal vez están tardando un poquito más de lo que a ti te gustaría, que empiece a crecer duda en tu corazón y empieces a querer obrar en tus propias fuerzas. Mantén tu fe, activa tu fe, pelea la buena batalla, dice la Biblia. ¿Por qué buscáis al que vive en medio de los muertos? Versículo 6, para terminar. ¿Qué dice? Versículo 6, no está aquí. No está aquí. Gloria a Dios. Estas son las palabras más preciosas que jamás se han dicho. No está aquí. Oh, mi amado hermano, ellas iban buscando
al que vive entre los muertos, pero no estaba ahí. Bendito sea Dios. No hay nada más hermoso que eso. Hechos 2:24 dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ni la muerte pudo dominar a nuestro Señor Jesús. No está aquí. Juan 11:25-26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? No está aquí. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. No está aquí. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también, escucha esto, nos resucitará a nosotros mediante su poder. No está aquí. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Él no está ahí. Mi amado hermano, este es el mensaje del Evangelio. El mensaje central es este. Él murió, pero no está ahí. Su resurrección es la prueba que todo lo que Él dijo anteriormente es cierto. Mencióname tan solo un ser humano que haya resucitado de la muerte. No hay. De 100 que mueren, 100 quedan muertos. Pero hay uno que no se quedó muerto. La muerte no fue la palabra final para Él. Él venció la muerte y ahora vive por los siglos de los siglos y toda la gloria es para Él. No hay nada más que decir. Ya no hay nada más que tenemos que hacer. Él ya lo hizo todo. Todo aquello que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado se cumplió en Él. Todas las vidas que murieron antes de Él, toda esa deuda acumulada por ellos fue cancelada. Y la resurrección es el recibo. Como dice un artista cristiano, dice, antes de Cristo éramos salvos a crédito, pero después de Cristo somos salvos a débito. Aquel sistema del Antiguo Testamento de sacrificio de animales, lo único que hacía es acumulaba la deuda, lo tenían que hacer todos los años. Pero un día alguien iba a tener que pagar esa deuda. Todas aquellas personas que morían antes de Cristo, como cuando tú usas tu tarjeta de crédito y compras algo, luego lo tienes que pagar. Pues aquellas vidas eran salvadas a crédito. Pero solo Él pudo pagar esa deuda. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con sus méritos, con su vida perfecta. Su obediencia perfecta fue el saldo que Él usó para pagar aquella inmensa deuda cósmica. Y por decirlo así, Él escribió un cheque con su vida y al tercer día fue aceptado. Qué glorioso intercambio. Jesús vivió la vida que tú no pudiste vivir, para morir la muerte que tú merecías morir, para pagar la deuda que no podías pagar, para que ahora recibas la vida que nunca podías alcanzar, la vida eterna. Gloria a Dios. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, todo esto nos debería de llevar a algo, a que dejemos de dudar que servimos a un Dios vivo. Y como Él vive, nuestra esperanza no es en el aire, no es que cerramos los ojos, cruzamos los dedos y decimos, espero que sea real. No, la resurrección es el comprobante que todo lo que Él dice es cierto.
Si hubiera otro ser humano en la historia que ha resucitado de entre los muertos, escúchalo también. Pero como no hay otro, solo vamos a escuchar al único, al unigénito, Hijo de Dios, a Jesús. No dudemos que solo porque ha tardado un poco, que no va a cumplir sus promesas. Porque desde antes que Él muriera también pasó un montón de tiempo, pero el día llegó y todo se cumplió exactamente como se tenía que cumplir. Y así como pasó eso, entonces cuando Él dice que va a regresar por su iglesia, eso también es fidedigno. Y como Él va a regresar por nosotros, y como Él ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, puedes creer en eso. Esas palabras son poderosas, porque Él es poderoso. Él no te va a dejar. Él nunca te va a desamparar. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Los tiempos en que estamos viviendo ahora tal vez parecen como aquel valle. Pero como estamos creyendo en una esperanza viva, en un Dios vivo, eso nos debe de dar las fuerzas para seguir caminando. Él nunca va a quebrantar sus promesas. Él es fiel y Él vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus palabras, podemos confiar en ti como el unigénito Hijo de Dios, nuestro Salvador. La muerte no pudo contenerte. La tumba está vacía y el Señor vive. Y Él vive en nuestros corazones también. Señor, ayúdanos a llevar esta palabra en nuestros corazones para poder contar de estas buenas nuevas a otros, para que otros también puedan ser hechos partícipes de la hermosa familia de Dios. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.